¿Qué tal? Un saludo cordial a todos y todas que están participando en este diplomado de discapacidad y derecho como estrategia para la inclusión. Voy a estar a cargo del módulo 4, que es discapacidad y aspectos bioéticos. Y voy a empezar en, estructurándole la primera cápsula que contiene los primeros elementos que vamos a revisar. Eh, Esta cápsula tiene como título Autonomía y autodeterminación con respecto a la discapacidad. Vamos a trabajar con otra profesora que vamos a distribuir los temas que tienen que ver con este módulo. Entonces, para hablar de autonomía y autodeterminación, quiero situarme en un plano que viene desde los estudios y desde la evidencia de trabajos que se han hecho con anterioridad y específicamente desde el punto de vista de la psicología. Hay algunas teorías que nos explican cómo se genera la autonomía en las personas. Estas teorías son de la línea de la psicología. Ustedes seguramente en algún momento habrán recordado o habrán revisado lo que es la teoría del desarrollo evolutivo, tanto de Piaget como de Colbert. Entonces vamos a situarnos en este punto para ver cómo ellos también han estado entregando algunos aportes como para definir de qué se trata la autonomía como una capacidad humana para poder evaluar los contextos, para poder darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestro entorno y poder tomar una determinación para actuar. Esta es una habilidad muy propia de los seres humanos y es aquella que muchas veces se ve afectada por algunas condiciones que las personas adquieren o que tienen como característica. Entonces, ese es el tema con el cual vamos a unir, vamos a generar el enlace entre lo que es una persona en situación de discapacidad y el pleno desarrollo de la autonomía como para poder generar la inclusión en el entorno. ¿Ya? Entonces tenemos que en esta teoría tanto Piaget como Colbert, ¿no es cierto? Dos psicólogos evolucionistas especialmente nos describen alguna etapa como el ser humano va logrando desarrollar su autonomía. Y esto, en primera instancia, estos dos autores, que son de mediados del siglo pasado más o menos, eh, ellos basan, ¿no es cierto?, cómo se va estructurando la capacidad de ejercer la autonomía de acuerdo cómo el ser humano se sitúa en torno a las normas y leyes que hay en su entorno social. ¿Ya? Y para ello es muy importante lo que es el desarrollo neuropsicológico que puedan tener o neurobiológico que puedan tener las personas. Entonces, desde ese punto de vista, la medida de que el desarrollo en neuropsicológico o neurológico o psicomotor va avanzando, es que la persona van adquiriendo también cierta capacidad de darse a sí mismo normas, ¿ya? Entonces, según la teoría, hay etapas y hay niveles, desde la heteronomía, que es aceptar la norma por conveniencia en torno a evitar el castigo o la sanción social, a lo que es ya la etapa postconvencional, que es cuando la persona evalúa la norma en la que está inverso en su vida cotidiana y va seleccionando desde allí las que le parecen más justas, más correctas, las que realmente son capaces de ordenar la vida y que tienen más sentido para cada persona. Entonces se produce un tránsito entre el primer nivel de acatar ciegamente como para poder evitar las sanciones a lo que es la respuesta del individuo para poder estar en un contexto de pleno desarrollo de su opinión acerca de lo que es correcto o no correcto hacer. Entonces, estos niveles van avanzando lentamente en la medida que la persona va avanzando en lo que es su exploración social, ¿ya? Y tiene un punto muy importante eh, para saltar del nivel preconvencional al convencional, la estructura más amplia social como la llegada a un entorno de iguales, de pares, ya que la mayoría de las personas se constituye al momento de ingresar al sistema escolar.
¿Ya? Entonces, estas teorías, para resumirlas, ¿no es cierto? Y explicarle que estos autores postulan que la autonomía se va a ir generando en torno a algunos parámetros de ordenamiento social y de acatar o no acatar, y lo que al mismo tiempo la persona va evaluando como lo que es más justo y más correcto de hacer. Entonces, en estos principios y en esta teoría se justificaba muy bien el desarrollo de ciertos grupos de niños, porque los autores trabajaban en niños, pero sin embargo las niñas iban quedando de cierta manera más rezagadas a la hora de tomar decisiones, y lo que llamó la atención más tarde a Carol Gilligan, que es una psicóloga bastante y filósofa más reciente, ya a fines del siglo pasado, y ella vuelve a analizar estos periodos, estos niveles o estadios que habían postulado los psicólogos anteriormente, para poder generar un análisis más profundo y no en torno al principio de la justicia y el ordenamiento, sino más bien en torno al principio del cuidado, a cómo los seres humanos vamos, ¿no es cierto?, estructurando nuestra autonomía en torno al sentirnos bien, al sentirnos eh, considerados por los demás, pero porque eso nos provoca a nosotros una protección y una seguridad. Y no es el temor a ser castigado, sino es la seguridad de sentirse aceptado. ¿Ya? Entonces, esta nueva mirada, que se llama también desde el punto de vista del desarrollo de la moralidad femenina, porque es allí donde las personas, con esta mirada que muchas veces se situaba en las niñas, y que por eso era que había esa diferencia en los test que aplicaban los psicólogos anteriores, y las mujeres, de cierta forma, las niñas, estamos con eh, cierto aprendizaje para poder eh, evaluarnos nuestro propio cuidado, el sentirnos bien, porque nos sentimos de cierta forma seguras en un entorno de mayor conocimiento, de mayor aprendizaje. Entonces, los estadios y lo evolutivo de Carol Gilligan y las etapas de transición entre estadio y estadio va marcando en primer lugar el reconocimiento del yo y la protección de este yo, ¿ya? Como para después llegar a una transición y decir que estar centrado en sí mismo es percibirse en cierta forma egoísta y querer también valorar la necesidad de otros, para poder salir al segundo nivel y empezar a considerar la opinión y el estado que tienen los demás. ¿Ya? Entonces, si llega al tercer nivel, frente a adquirir una responsabilidad, junto con cuidarse, también proteger y cuidar a los demás, ¿ya? O ayudar a los demás para que puedan ejercer su propio cuidado. Entonces, este elemento es muy importante desde la mirada ética, especialmente, como para poder percibir lo que es la necesidad de convivencia y de realizar propósitos comunes, a diferencia de las otras teorías del desarrollo de la autonomía, que era muy individualista. Eh, entonces, en base a esto es que podemos nosotros situar que el respeto de la autonomía de las personas es un campo de acción que requiere bastante apertura, y aparte de eso requiere bastante consideraciones de muchos factores. ¿Ya? En primer lugar, el respeto de la autonomía de la persona que ha transitado en toda esta etapa anterior y logra tener la autonomía, incluye, ¿no es cierto?, dejar que la persona pueda expresar su autonomía a través de sus acciones o de sus opiniones. Pero también el respeto a la autonomía como un principio ético nos lleva también a generar, ¿no es cierto?, la protección de aquellas personas vulnerables, para que puedan también ejercer y lograr el desarrollo de la autonomía. Y allí nosotros saltamos desde lo que es un principio de respeto, eh, de consideración por los demás, a pensar, ¿no es cierto?, que esta actitud de respeto va más allá de simplemente una acción de benevolencia o de tener una voluntad, ¿no es cierto?, de querer
considerar a los demás, sino que se constituye como un principio que va a fundamentar este respeto y además va a asumir la responsabilidad de poder ejercer acciones para que la autonomía sea lograda, sea expresiva, ¿ah? Sea expresada, perdón. Entonces, eh, volviendo a definir el concepto de autonomía en sí mismo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, etimológico, significa autonorma, o sea, poder darse a sí mismo una norma, ¿ya? Y el darse a sí mismo una norma constituye una actitud de valor tan, digamos, interesante e importante que nos obliga a todo el resto a tener el respeto por esta habilidad y este ejercicio que pueden hacer las demás personas. Entonces, viendo ahora la autonomía como un principio ético, podremos volver a definirla como el derecho que tiene a toda persona a decidir por sí misma frente a diferentes materias que afecten de una u otra manera su propia causa, su propia vida, ¿tá? Y sin tener coacción de otras personas, sin tener coacción de un contexto que le limite o que le constriña la expresión de la autonomía. ¿Ya? Va a determinar también eh, el correspondiente deber de cada uno a respetar la autonomía. Se constituye, ¿no es cierto?, un principio también de deber, ¿ya? De deber de las personas. Y aquí nosotros vamos entrando también a lo que es el plano de un principio que es ético, porque es un principio de la sociabilidad, ¿no es cierto?, del respeto por todas las personas, por mantener, ¿no es cierto?, esta convivencia de armonía entre las personas, se logra a través del respeto de la autonomía de las personas. ¿Ya? Sin embargo, también hay otra área un poco más centralizada en lo que es el trabajo social y el trabajo en salud, que también involucra la autonomía. Y desde este punto de vista del trabajo social y el trabajo en salud, la autonomía se constituye como un principio bioético, ¿no es cierto? Porque cuando usted se va a profundizar más en la segunda cápsula, el tema bioético es llevar la ética al contexto de lo que es el trabajo profesional, tanto de las acciones sociales como las acciones en salud. Entonces, transformando la bioética en este salto que da desde de ser un principio ético a ser un principio bioético, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que junto a otros principios que son fundamentales de la bioética, va a establecerse como eh, un principio que va a representar una, un universo de valores que están centrados en el hecho de fomentar la autonomía del otro, en el hecho de respetar la autonomía del otro, ¿ya? Y como principio la bioética tiene varias acciones, ¿ah?, que expresan el respeto a la autonomía de los demás. Una de ellas es la aplicación del consentimiento informado. Del consentimiento informado, ya sea eh, eh, en un lenguaje eh, eh, profesional, técnico, a una adaptación a un lenguaje que sea comprensible por las personas que vayan a participar de este consentimiento informado. ¿Ya? También hay otra, ese sería el más clásico expresión del respeto a la autonomía en el área de la salud y del trabajo social. eh, Preguntarle a los demás si están conformes, si están de acuerdo, si aceptan participar. Todo ello va a ser acciones clarísimas que están manifestando el principio de autonomía y el respeto a la autonomía de las personas. Entonces, los otros principios de la bioética, también muy importantes, son el de beneficencia, de no maleficencia y el de justicia. Pero el de autonomía, en esta cápsula nos vamos a centrar en ella, ¿ya? Sin embargo, también quisiera nosotros en este momento ya adelantarle un poco de los otros principios para después hablar especialmente del principio de autonomía. Según la bibliografía, el principio de beneficencia, ¿no es cierto?, hace referencia a los actos de buena voluntad.
en el contexto de la atención, en el contexto del cuidado y en el... Bien, para continuar, entonces ahora sí voy a empezar a abordar el principio de bioética de la autonomía. Y esto obedece a, a una mirada más filosófica también relacionada con el compromiso de deber que tienen todas las personas por respetar la autonomía, ya que de ella también, según la ética kantiana, eh, se genera la expresión de la dignidad de las personas. Entonces, la posibilidad de ejercer la autonomía también está vinculada a la expresión de que cada persona sea digna. Y en el fondo todo este principio tan importante está en el fundamento de todas las declaraciones de derechos humanos, los códigos deontológicos, las declaraciones de todo tipo que están organizándose dentro del contexto de salud y dentro del contexto social. ¿Ya? Todos los derechos fundamentales tienen que ver especialmente con la posibilidad de que la persona desarrolle su autonomía al final de cuentas. Por otro lado, para nuestro fin, es importante centrarnos cómo podemos favorecer, especialmente en el tema de la discapacidad, el desarrollo de la autonomía. Y para ello tengo alguna bibliografía que también se las voy a dejar encargada para que ustedes vayan viendo cómo son las etapas para poder estar desarrollando la autonomía, cómo poder trabajar y mejorar o bien habilitar, dependiendo de los casos, la posibilidad de estar dándole las herramientas a las personas para que puedan desarrollarse y expresar su autonomía. Por otro lado, vamos a ver también, de acuerdo a algunos autores, se han elaborado algunos planes estructurados para poder eh, generar un modelo que sea precursor de la autonomía, ¿ya? Un modelo que va más allá de entregar herramientas o desarrollar, estrenar habilidades, sino que también un modelo que busque especialmente un contexto donde sea posible desarrollar y expresar la autonomía. No basta con decir en un papel o en una norma o en un pacto que se va a respetar la autonomía si no están dados los contextos. Entonces, este modelo va exigiendo diferentes etapas como para poder también dar los recursos y generar un ambiente de contexto que dé la posibilidad de la expresión de la autonomía de las personas. Y no solamente de las personas con discapacidad, sino que todas las personas. Cuando se desarrolla, se alcanza un nivel de percepción y de reflexión y valoración de esta posibilidad que tenemos los seres humanos, es cuando empezamos a entender que es necesaria que todas las personas también puedan ejercer la autonomía. Entonces, damos un salto hacia lo que es el ejercicio de la autodeterminación. ¿Ya? La autodeterminación vendría a ser cuando la autonomía está valorizada en un grupo, en una persona y en su contexto, entonces se trata de generar una autonomía común, ¿no es cierto? De procurar que todos seamos autónomos y que la autonomía pueda expresarse de alguna forma, validando en cierto grado la de todas las personas con las cuales nos relacionamos. Ese proceso, ese es de autodeterminación. Cuando hablamos de autodeterminación, estamos hablando de autonomías comunes, autonomías globales, autonomías compartidas, ¿ya? Y con principios básicos eh, que son para todos los integrantes de un conglomerado parecidas o las mismas incluso. Entonces, para poder también hacer un ejercicio de la autonomía necesitamos nosotros desarrollar muchas veces proyectos que antes de poder diseñar actividades que vayan eh, en el desarrollo, por ejemplo, de otras áreas de la cotidianidad de los seres humanos, como por ejemplo, en vez antes de desarrollar
las habilidades de productividad o competencias laborales, es previo tener también ciertos grados de autonomía y de autodeterminación logrados en los diferentes grupos, para poder recuperar el autocuidado de sí mismo. También es necesario que exista una instauración de la autonomía de las personas. Por eso es tan necesario que trabajemos en esta área, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de poder preocuparnos por la autodeterminación de las personas, estamos también buscando que las personas tengan herramientas como para poder defenderse de sí mismo y defender a los demás también. ¿Ah? Y otra serie de competencias que son necesarias en el diario vivir como para poder ejercer la autonomía, como por ejemplo manejar presupuestos, tomar decisiones, hacer proyectos, generar eh, acuerdos con otros, poder ejercer eh, consensos, tener habilidades para buscar consenso, reconocer cuáles son los aspectos legales en los cuales me voy a mover para poder hacer un tipo de actividad. ¿Ya? Eh, la autonomía, y todo esto también valorarlo porque esté presente en los demás, no solamente centradas en cada individuo, sino también procurar de que todos puedan ejercer estas mismas acciones. Entonces, de acuerdo a esto, la autodeterminación sería como un agente causal primario, ¿ah?, en la propia vida y en las elecciones de las personas para poder tomar determinaciones. O sea, debe existir un contexto que propicie la autodeterminación. ¿Ya? Esto significa que en otros términos más operativos debe haber posibilidad de ejercer la autonomía individual, de también poder reconocerse a sí mismo como para autorregularse, ¿ya? Como para poder conocerse las habilidades y las debilidades que uno tiene antes de poder ejercer la autonomía, eh, tener autoconciencia de las propias capacidades, por ejemplo. Y si todo esto lo logramos, vamos a tener un nivel de autonomía calculado, reconocido por cada uno de nosotros, y a partir de ello vamos a poder también eh, consensuar con los demás y así lograr la autodeterminación. Para promover el desarrollo de la autonomía, en primer lugar, es necesario tener un contexto que proporcione oportunidades para que las personas puedan hacer elecciones, experimentar los resultados de esas elecciones también. Todo esto se da en el proceso de desarrollo de la autonomía. Si no fuera necesario, si las personas tienen dificultades para poder, ¿no es cierto?, eh, desarrollar su autonomía o la autodeterminación, eh, o bien también podría ser que pueden desarrollar la autonomía, pero sin embargo no pueden evaluar los resultados de ella, las proyecciones que tiene el efectuar una acción autónoma. Entonces nosotros podríamos pensar, ¿no es cierto?, que estas personas requieren apoyo a adaptaciones contextuales, didácticas o tecnológicas para hacer posible la autonomía. ¿Ya? Y ahí viene todo el apoyo que nosotros podamos dar desde nuestras profesiones o desde nuestras propias habilidades como profesionales o como personas también. ¿Ya? Eh, Logrado la posibilidad de expresar la autonomía, ya sea completa o parcial, podemos, ¿no es cierto?, después generar la tercera acción, que es posibilitar la reflexión sobre el ejercicio de la autonomía y valorarla para poder extenderla, esta posibilidad, a lo que es el derecho común de todos, y así ir forjando lo que es la autodeterminación. Entonces, estas tres etapas a mí me van a dar, ¿no es cierto?, lo que es eh, eh, una, una, una posibilidad de que todas las personas que están siendo apoyadas por nosotros o están siendo educadas por nosotros puedan tener este paso de lo que es, en primer lugar, eh, poder ejercer libremente su autonomía, evaluando los contextos, conociéndose,
sabiendo cuáles son las potencialidades que cada uno tiene, y después de haberla ejercido, de haber reflexionado sobre las condiciones y el impacto que tiene el fruto del ejercicio de la autonomía, valorarla de tal forma que la consideremos pertinente, apoyar a los demás para que también ejerzan esta autonomía. Y ahí estamos ya trabajando en el plano de la autodeterminación. Todas las anteriores reseñas bibliográficas que le he dado, se las voy a compartir para que ustedes las analicen más en detalle, para ver cuáles son las etapas, ¿no es cierto? Y las posibles actividades que se puedan ir desarrollando para lograr este entrenamiento, para lograr este aprendizaje y esta valoración. Eh, por otro lado, es importante entonces pensar que nosotros lo que buscamos para poder eh, visualizar, o bien podemos decir de que una persona está ejerciendo su autonomía, por lo tanto es una persona que es digna de poder ser agente de derecho, sujeto de derecho, eh, la vamos a valorar en la medida que la persona por sí misma pueda tomar sus propias decisiones. Y tomar sus propias decisiones significa, en cierta forma, eh, ver, antes de tomar una decisión o de desarrollar una acción, ver el impacto que puedan tener, ver cuáles son todas las consecuencias y posibilidades que tiene esa acción. Eh, si la persona no tiene las condiciones, no está habilitada o es posible de recibir la instrucción para poder ejercerla. O si bien nosotros percibimos que la persona no va a poder desarrollar plenamente esta tarea, ya sea porque no tiene las condiciones físicas, psicomotoras para hacerla, o no tiene las condiciones psicológicas como para poder evaluar el impacto y las proyecciones de su toma de decisiones, es que necesitamos generar o diseñar un sistema que sea de soporte para las decisiones. ¿Ya? Y aquí hablamos de adaptaciones didácticas para que las personas puedan ser apoyadas y tomar sus decisiones por sí mismas, pero sin embargo, previo un sistema de preparación para tomar las decisiones. ¿Ya? Y al mismo tiempo un yo auxiliar o una co-asistencia como para ir apoyando o bien orientando estas posibles decisiones. Y si esto aún no es posible, porque la persona tiene marcadas limitaciones para poder conseguir esta habilitación, es que hablamos de decisiones por sustitución. Y en este caso necesitamos que exista otra persona que acompañe la decisión, ¿ya? Que a final de cuentas es una persona que, acompañando a la persona con discapacidad, puede decidir por ella, pero en presencia de la persona. O sea, la persona estaría asintiendo que, que hay un sustituto, una sustituta para tomar su decisión, pero que al mismo tiempo esté presente y acompañe a esta persona que va a tomar la decisión por sustitución. La acompañe y esté de acuerdo. Y en cierta medida, dependiendo de sus habilidades y de sus condiciones, pueda también participar. Participar como comprendiendo en la medida, ¿no es cierto?, que las instrucciones vayan siendo dadas didácticamente, de qué se trata la decisión que se va a tomar. Todo este proceso conlleva a elegir a la persona que va a sustituir dentro de los marcos de una persona cercana, ligada afectivamente, vinculada, ¿cierto?, por lo que es la actividad cotidiana, y que sea una persona que represente de mejor forma los derechos y la autonomía de la persona a cual está acompañando y a la cual va a sustituir.
En ese sentido, entonces tenemos esta cápsula, la cápsula inicial. Cuando hagamos la tutoría, pues vamos a poder explayarnos más en todos estos detalles que de manera muy resumida les he estado ofreciendo hoy.